Regresamos a conversar con Humberto y él nos mencionaba cómo poder volvernos ricos. Y dejamos en el aire un ejemplo muy personal. Sé que hay otros ejemplos, pero bueno, literal, soy el más cercano. Sígueme contando. Bueno, el primer punto es hacerse valioso, y para hacerse valioso necesitamos tener algo muy en cuenta. Primero, hay que encontrar algo que nos apasione en la vida y que estemos dispuestos a invertir nuestro tiempo, nuestra dedicación, y que estemos dispuestos a pagar el precio. Eso es fundamental. Si tú encuentras algo que te apasione y dedicas tiempo a eso, es inevitable que te vuelvas muy próspero en eso. Es inevitable. Va a ser imposible que sea diferente. Lo otro es, necesitamos hacernos valiosos. ¿En qué sentido? Especializarnos es la gran clave. Porque veo muchas personas que aprenden una cosa aquí, otra cosa allá, y no es que eso no sirva, claro que es ayuda, apoya, pero cuando encuentres algo, especialízate en eso y vuélvete muy muy bueno, vuélvete excelente, vuélvete extraordinario en eso. ¿Cómo hacen entonces los venezolanos que se están yendo, que tienen 3 trabajos, no se están especializando? Es decir, Bueno, les toca sobrevivir para crear una base, para crear una estructura, pero todo va a depender de la visión que tenga la persona en particular. Si tú tienes una visión, necesito tener ese trabajo, este otro, ¿para qué? Para tener una base, para después invertir, conocer el mercado, crear mi propio negocio, pues ese es un paso obligatorio, ¿cierto? Pero, es decir, pero puede servir como eso, como un paso. claro que sí. Y si yo, por ejemplo, te coloco el ejemplo, yo estudié teología, estudié ingeniería de sistemas, estudié programación neurolingüística, psicoterapia gestal, he estudiado varias cosas y todo eso converge en algo que ya casi no practico, que es el proceso terapéutico, pero converge cuando me paro frente a una audiencia, me paro en este momento a hablar contigo, entonces todo eso como que ha sumado, ¿para qué? Para apoyar en mi discurso. Ahora, la gran clave es esa, encontrar algo en lo que te especialices y seas bueno y estés dispuesto a invertir tu tiempo en eso. Lo otro es que estés dispuesto a afrontar tus miedos, porque el gran límite de nuestros sueños está en los miedos, claro, en lo que tú creas en ti. ¿Y cómo hacemos para afrontar esos miedos? Pues escoge un miedo pequeñito y camina en función de él, ¿sí? Y creas el hábito de afrontar tus miedos. Por ejemplo, No tratar de cambiarlos todos a la vez. no, eso es imposible. Me da miedo hablar en público. Bueno, apréndete una canción y cántasela a un hermano tuyo. Párate frente a 2 personas y recítales una poesía, ¿sí? Ese es el primer paso. Y te vas acostumbrando poco a poco. Ya después empezarás a hablar frente a una audiencia, 30 personas, y lo vas a hacer con naturalidad. Pero es paso a paso, poquito a poco. Si te da miedo nadar, si te da miedo el agua, pues bueno, entonces ve y empieza a tomar clases de natación. Ellos progresivamente te van a ir enseñando cómo hacerlo hasta que de un momento a otro te des cuenta que ya estás metido en una piscina nadando y ya después estás en medio del mar nadando. Pero es progresivo, no te dejes ganar de tu mente, y en esto volvemos al punto del autoliderazgo. Dile a tu mente, yo soy más grande que este desafío, yo soy más capaz, yo soy más abundante, más próspero, yo soy más poderoso que esto que estoy viviendo. El discurso interno genera esa transformación en la actitud, en lo que necesitas hacer. Estábamos hablando si llego tarde, es impuntual, la gente me va descartando. No ¿Qué es otra valioso. característica podemos resaltar para poder llegar a esa meta, ya sea triunfo, fama, dinero? Otra cosa que es muy importante es que nosotros debemos desbloquear una característica habitual que todos tenemos, y es la capacidad de saber pedir. Yo a veces le pregunto a la persona, un auditorio, 50 personas, ¿a quiénes de ustedes les cuesta pedir? Y más de 40 personas levantan la mano. Solamente 10 personas. Yo estaría ahí. Exacto. Entonces, es imposible que una persona pueda florecer. ¿Por qué? A nivel de riqueza. ¿Por qué? Porque la mayor fuente de riqueza, ¿quién es en el mundo? Las personas. Entonces, la capacidad que tú tengas, claro, de pedir es lo que va a determinar que las personas se abran a ti. ¿Por qué? Porque el pedir implica, yo estoy dispuesto a tomar de ti, ¿para qué? Para después retribuirlo de alguna forma. Pedir un préstamo, pedir un favor, pedir que se abra un camino, es pedir, y hay que pedir continuamente. No en vano la Biblia dice, pide y se os dará. Pero ese pide y se os dará no es para que le digas a Dios, Dios dame, porque esa no es la relación que debemos tener con Dios. La relación es, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo, para conseguirlo. Entonces en el pedir es fundamental. Y el otro ámbito, el que complementa el pedir, es el ofrecer.
Si tú no te ofreces, si tú no tienes un buen sistema de mercadeo, si tú no tienes una imagen, si la gente no sabe quién eres, cuál es tu don, cuál es tu talento, pues vas a ser invisible. Y si eres invisible, ¿quién te va a buscar? Claro. Pedir y ofrecer son las dos grandes claves para que tú puedas acceder y ser una opción para el mundo. Si no eres una opción para el mundo, si no estás dejando brillar tu luz, tu talento, tu capacidad, pues no vas a ser visto, no vas a ser reconocido. Y si no eres reconocido, pues no vas a ser una opción. Y hay mucha gente que tiene es como enemiga de la fama. Entonces, no, es que a mí me gusta estar tras bastidores. Los que están tras bastidores son los dueños que manejan los grandes negocios. Pero cuando no eres dueño de un negocio, tiene que estar enfrente, mostrándote. Entonces, no, pero es que la fama y la rechazan como si fuese algo dañino, negativo. No, es una bendición y va a ser natural cuando tú hagas de una forma excelente aquello que haces. Y ese es el otro foco principal entonces para poder conectarte con esa riqueza. Te conectas con la riqueza desde la capacidad que tengas de mostrarte, de ser tú mismo y sobre todo de ser coherente, que ese es el otro ámbito, ¿sí? Porque claro, de repente cuando se habla de fama, a veces la gente tiende a pensar en usar otra cara, cambiar, y es como dices tú, uno pierde la honestidad de ser quien es. uh-huh. Entonces la gente va a decir, o la gente dice, ya va, ese como que es medio falso, y la gente no cree en eso. ¿Qué puede hacer esa persona que nos está viendo para aceptarse? Porque a veces yo pienso, la gente que tiene una doble cara es porque en principio no se acepta quién es. Así es. Entonces, ¿cuál es esa herramienta que le puede servir a esa persona como para, hey, quiérete, úsate, ofrécete y recibe? Te lo voy a colocar con un ejemplo que va a ser un poquito fuerte. Yo tengo una estadística cuando doy clases en diferentes lugares, y te voy a colocar esa estadística de un grupo de 50 personas. Aproximadamente entre 5 a 8 personas han sido abusados sexualmente en su infancia, ¿sí? De diferentes formas. Pero esa es la estadística de grupo de 50 personas, y es una estadística que saco real con mis estudiantes en los diferentes países. Sucede que al menos uno o dos, o a veces ninguno de ellos, de esa estadística, han trabajado eso a nivel profesional con un terapeuta, es decir, se han quedado callados con esto, se lo han quedado callados. ¿Qué sucede, Norge? Que cuando al menos una de esas personas se da el permiso de compartir su experiencia y hablarlo, empieza un proceso sanador que va contagiando a los demás, y los demás entonces empiezan a hablar y empiezan a abrirse al proceso de sanación, y cuando se abren al proceso de sanación entonces se contagia, ¿sí? Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo con tu pregunta que es tan importante? Porque nosotros debemos estar en paz con nuestra vulnerabilidad y aceptar el hecho de que estamos incompletos, de que tenemos oscuridad, de que también tenemos luz, y aceptar el hecho de que no importa lo que haya pasado en tu vida, por doloroso que sea, es perfecto que haya pasado y está bien que haya pasado. ¿Por qué? Porque tú eres un ser humano que ha sido moldeado en función de ese dolor. Si yo miro hacia atrás, las personas que nos estafaron en 1999, que nos llevaron a tomar la decisión de venirnos a vivir a Venezuela, lo único que puedo sentir por esa gente es gratitud. Es gratitud, ¿por qué? Porque si yo no me vengo a vivir a Venezuela, yo no habría desplegado la persona que soy hoy, no sabría quién soy. Te tengo que cortar, vamos a comerciales y ya regresamos.